Bienvenidos a Anatomía de una Historia. Soy la doctora Julia Rodríguez y bienvenidos a este espacio donde la salud se vuelve más humana. El día de hoy conoceremos la historia detrás de la bata del doctor Gustavo Ramos. Doctor, muchas gracias por haber aceptado nuestra cordial invitación. Muy agradecido por la invitación y felicidades por el proyecto. Gracias. Espero que llegue lejos, muy lejos. Gracias. Y bueno, queremos que él mismo se presente. Hola, mi nombre es Gustavo Ramos, soy nacido en Honduras. Actualmente soy gastroenterólogo, estudié medicina en la Universidad Autónoma de Honduras, hice medicina interna en el Hospital Escuela ubicado aquí en la ciudad de Tegucigalpa y después estudié gastroenterología en Ciudad de México, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México, perdón. Y ahí fue donde tuve el privilegio de conocerlo. Le comentaba detrás de cámaras al doctor que este es un episodio muy personal para mí, porque usted fue de esos docentes que me sembró esa semilla de la medicina, de hacer buena praxis, de esa medicina humanizada, ¿verdad? Y doctor, la verdad es que es un privilegio tenerlo aquí. Para romper un poco el hielo, Sí. vamos a hacer un juego que se llama ping pong. Yo le voy a hacer preguntas y usted tiene que contestar con una de las primeras respuestas que se le venga a la mente. Ok, sin pensar. Sin pensar. Ok. Voy. ¿Café o té? Café. Fácil. Un libro o autor que siempre recomienda. Tus zonas erróneas. ¿Su lugar favorito para desconectarse? El mar. Ok. Una comida que nunca puede faltar en su mesa. La pizza. ¿Su héroe de la infancia? Mi papá. Entonces, queremos empezar por esa área de su infancia. Ajá. Que nos cuente un poco cómo fue su infancia, sus padres, qué cosas de su infancia han influenciado para que el día de hoy pues usted sea la persona que es y el médico que hoy es. Bueno, mi papá era doctor, entonces ahí empieza todo. Okay. Pero la mayoría de gente cree que mi papá influenciaba para que yo estudiara medicina, más bien fue todo lo contrario. Mis papás me regalaron un jueguito de doctor a los 3, 4 años que traía un martillito, un estetoscopio, una como linterna, y entonces me lo regalaron y yo jugué con eso hasta los 12 años, creo yo. O sea, lo tuve siempre. Y cada vez que alguien se enfermaba en la casa, yo salía con mi maletín y revisaba a la gente. En la primaria yo leía los libros de mi papá. Y en la primaria había leído un libro de primeros auxilios y un amigo mío se quebró un dedo jugando en un recreo y nadie sabía qué hacer. Entonces yo llegué y le dije, no, hay que hacer esto, y le jalé el dedo y le puse unas tablillas y se lo amarré. Entonces en la tarde que él fue al ortopeda, le dijo, o sea, no se dejó tocar por nadie, y cuando llegó al ortopeda, el ortopeda le dijo, ¿quién te entablilló? Ajá. Y le dijo, Gustavo. ¿Y él quién es? El enfermero de la escuela. Mi compañero. No, le dice, mi compañero, es que va a ser doctor. Entonces se quedaron sorprendidos porque teníamos 9 años, pues, y, o sea, a mí me gustó la medicina toda la vida, tanto que en la adolescencia ya mis papás se preocuparon. Ajá. Porque el discurso era el mismo. O sea, ¿qué vas a estudiar? Medicina. Entonces mi papá me dijo, no, vos sos bueno en computadoras, vos sos bueno en cosas de ingeniería, no querés estudiar otra cosa, la medicina es muy sacrificada, son muchos años, que no sé qué. Entonces, mi papá, con uno de sus buenos amigos, que era cardiocirujano, me llevaron a una cirugía de corazón abierto. Y con eso esperaba de que yo me impresionara tanto, sí, y que dijera, definitivamente esto no es para mí. Y lo que resultó es que cuando llegamos a quirófano y empezó la cirugía, yo le empecé a decir, ese es el esternón, esa es la vena cava, esa es la aorta, esa es la pleura, ese es el pulmón, ese es el... Y entonces él solo me quedó viendo y dijo, bueno, tu papá ya se fregó, dice, porque creo que sí te gusta esto, me dice, que no sé qué. Y obviamente, pues, sueños tenemos mucho, ¿verdad? Entonces yo al inicio decía como me gustaría estudiar en otro país y todo lo demás, pero la realidad de las cosas, pues entré a la Universidad Autónoma y sabía yo que era una buena escuela de medicina y ahí iba a aprender lo que era necesario, pues. O sea que nunca pensó estudiar otra carrera, siempre fue medicina. Yo... dentro de mi historia de vida tuve la oportunidad, después de graduarme de médico general,
de trabajar en una oficina. Y ahí me di cuenta lo infeliz que yo sería si yo tuviera que trabajar en una oficina. O sea, realmente lo que yo siempre quise era estudiar medicina. Esa parte la entiendo perfectamente hoy en día. O sea, eso me encanta. Hay otras cosas que me gustan. Pero en mi práctica yo veo felicidad ir a hacer lo que hago. O sea, no es para mí es tedioso el tráfico. Sí, claro. Es tedioso a veces la hora, pero realmente hacer lo que hago me apasiona. Y luego encuentro cosas nuevas o encuentro diagnósticos que cambian la vida y me siento feliz de que estoy ahí, de que estoy haciendo una diferencia en la vida de alguien. Cosa que sé que la gente en un banco también lo hace, también en una oficina del Estado, lo que sea. Pero me di cuenta de que estar atrás de un escritorio viendo papeles no era lo mío y que escogí muy bien lo que quería estudiar. Hoy en día nunca tuve una segunda opción. O era medicina o era medicina. Bueno, durante medicina, ahí sí tengo un capítulo que contar. Cuando yo entré a estudiar medicina, yo también estaba estudiando música. Ajá. Entonces yo era guitarrista, tocaba música clásica y estudiaba música como tal. Entré a medicina y matriculé las dos carreras. Entonces estudiaba música, llevaba 2 clases de música y llevaba 3 o 4 de medicina. Porque el pensum académico pide que tenga cierto promedio en las 2 carreras para que usted pueda llevar las 2. Cuando llegué a las morfológicas me dijeron que por la cantidad de unidades valorativas, yo no podía matricular una clase de música junto con las morfológicas. Entonces me dieron la opción de decir, lleva 2 morfológicas y lleva una de música, o lleva las 4 y cancela música, o solo se queda estudiando música. Entonces yo dije, bueno, pues si mi amor primero fue la medicina, entonces tuve que cancelar la carrera de música porque implicaba perder un año de la carrera de medicina. Si yo hacía eso, si dividía las morfológicas, porque en aquel entonces la UNA, cada clase eran 6 meses, entonces tenía que llevar esas 4 clases para poder abrir el otro semestre. Entonces yo ya sabía que tenía que tomar una dura decisión ahí y fue dejar la música. Usted no mencionaba que su papá fue médico. Sí. ¿Cómo, al son de hoy, que usted ya hace su práctica, qué influencia tiene el haber tenido un papá médico con lo que usted hace actualmente? Esa es una excelente pregunta y yo creo que el paciente una vez me lo dijo. El paciente me dice, doctor, me dice, es que a usted lo educaron bien. ¿Por qué? Porque digo buenos días, digo buenas tardes, pase adelante, siéntese. Busco que el paciente se sienta cómodo, que se exprese, le doy indicaciones, le explico lo que tiene, aunque hay cosas que uno no puede curar. Y esa parte me la enseñaron mis papás, pues el ser humano con la otra persona, entender su dolor y ser empático pues con la persona. Hay momentos en que pues uno tiene que ser un poquito más enérgico en la forma de dirigirse a los pacientes también, porque hay indicaciones que tal vez no se están cumpliendo y eso va a hacer que esa persona se enferme más. Pero en general yo siento que quien soy yo es un reflejo de mis padres. Y no tanto de solo mi papá, sino mi mamá y mi papá, y la formación que me dieron para ser una buena persona. Tuve el honor de conocer a su mamá. Sí. Y hubo un momento en el que ustedes también se convirtieron en pacientes. Entonces, quisiera nos diera como ese punto de vista de cómo es ser médico, pero al mismo tiempo me tocó ser paciente, y más con una persona que amo. Ser paciente no es fácil. Cuando uno está del otro lado, porque yo he estado muchas veces, ya sea como paciente mi persona, o sea, o mi mamá, que mi mamá sí tuvo una situación algo extrema, porque pues la tuvimos que hospitalizar 9 veces más o menos en un término de meses, y pasó a estar estable, a estar crítica, a estar estable, luego crítica, y
y el sosiego de qué va a pasar el día de mañana, pues esa parte la viví como paciente, como familiar. Y no es fácil, más cuando uno sabe los procesos y a veces esa palabra paciente realmente se aplica porque uno tiene que esperar mucho, esperar resultados, esperar que el antibiótico haga efecto, esperar que amanezca el día siguiente. Son varias cosas que uno aprende y luego también uno siente. O sea, hoy yo le puedo decir que yo vivo eternamente agradecido con todos mis colegas porque se portaron increíble con mi mamá. Y sé que ellos en su práctica del día a día no lo hacen porque era mi mamá, es porque lo hacen en general. Así es. Son buenos médicos. Entonces, escogimos bien al equipo de personas que nos ayudó con mi mamá y que el día de hoy, pues yo recomiendo a ojos cerrados, pues, porque estuve del otro lado y vi que muchos de ellos, tal vez uno que otro no sabía que era mi mamá, igual la trató muy bien. Entonces sé que son buenos seres humanos. Esa parte también la experimenté, que es la parte difícil, porque uno a veces recomienda a sus amigos, pero tal vez el amigo en el consultorio no es tan buena persona o no trata tan bien al paciente. Y de repente decimos, ay no doctor, ese doctor que me mandó me trató muy mal. Pero yo vi gestos con mi mamá que no hay forma de que el dinero los pueda cubrir. O sea, aunque me hubieran cobrado o no, eso no se puede pagar. O sea, y es lo que me hace amar más mi carrera. Así es. Su historia, doctor, es una historia de éxito el día de hoy. Podemos decir de que usted es uno de los gastroenterólogos más conocidos. Ay, pucha. ¿Verdad? Pero por las redes sociales. No, por ser un buen médico. Gracias. Por ser un buen médico, por todo lo que usted nos ha dicho, su trato, no solo con el paciente, sino que como médico usted es muy bueno en lo que hace. Gracias. Pero sé que tuvo muchos obstáculos que sobrepasar para llegar a ser quien es hoy en día, y queremos que usted nos guíe un poco sobre ese camino que usted tuvo que pasar. Como nos mencionó, usted estudió en la Universidad Nacional Autónoma, sacó su especialidad en medicina interna y posteriormente pues tocó puertas para irse al extranjero. Entonces queremos que nos guíe en ese recorrido que usted hizo. En ese viaje. En ese viaje. Ese viaje es interesante porque, bueno, yo empecé a estudiar medicina. Y durante la carrera, a mí siempre me ha gustado hacer actividades extracurriculares. Entonces, yo estudiaba, ya les dije, pues estudiaba medicina y música al mismo tiempo. Eso hasta el tercer año. Al mismo tiempo, jugaba boliche, estaba en competencias activas, o sea, ya no era recreativo, sino que competitivo. También hacía artes marciales, estaba también de una manera entregada todos los fines de semana y un día de la semana entrenando fuerte, y pues también tenía mis actividades con la iglesia, la parte musical. Entonces siempre me he distribuido en tiempo, ¿verdad? La vida cambia radicalmente cuando yo estoy en cuarto año. Sí. Y fallece mi papá. Entonces ahí inclusive yo consideré dejar la carrera por ayudar en mi casa, porque mi papá era el proveedor. Pero mis hermanos, mi mamá dijeron como no, espérate, vamos a ver cómo te seguimos apoyando para que termines de estudiar. En ese momento yo también ya había empezado a trabajar en medios de comunicación. Entonces ya trabajaba en la radio, no tenía un trabajo como tal, con un salario estable, pero dada la situación, pues fui a hablar con la gente y les dije, no, yo no puedo seguir ganando lo que gano y necesito un poquito más porque necesito sostenerme. Y me dieron un trabajo formal, entonces estuve trabajando con Emisoras Unidas, haciendo programas de radio, hacía anuncios de televisión, de radio, daba clases de guitarra. Los fines de semana daba clases de guitarra, entonces así me pagaba mis gastos, compraba mis libros, compraba mis cosas, sin afectar la economía de mi familia. Pues entonces yo me cubría mis propios gastos y llegó el momento pues de buscar una especialidad al terminar la carrera, y yo me quería ir a Estados Unidos. Entonces empecé a trabajar para irme a Estados Unidos y reunir el dinero y estudiar.
yo no sé si la gente sabe, pero hay unos cursos que se dan para eso, que valen mucho dinero. Uno se va a Estados Unidos, recibe los cursos y lo prepara muy bien para hacer ese examen. Pues yo no tenía el dinero, pero todos mis amigos que ya habían hecho el proceso me regalaron sus textos, me regalaron sus videos, entonces yo estudiaba solo. Y cuando reuní el dinero, me fui a Estados Unidos, hice el examen, lo pasé, pero me tardé 2 años en reunir eso. Entonces yo dije, no puedo seguir esperando tanto tiempo, porque para hacer un examen me tardé 2 años y eran 3. Entonces, matemáticamente yo dije, me voy a graduar a los 100 años. Entonces, tomé la decisión y con mis amigos que tenía acá también hablé y me dijeron, pues bueno, saca tu carrera acá, y entré a medicina interna del Hospital Escuela, que fue una casa de formación. Me dio muchas herramientas, la precariedad, porque así se trabaja acá. Hay que estudiar mucho para poder desarrollar el ojo clínico y poder dar buenos diagnósticos sin tantas herramientas que hay en otros lugares. Entonces, eso me ayudó a interrogar mejor al paciente, a pensar mejor. Y posterior a eso, cuando yo estaba en el R2, fui invitado a un programa de gastroenterología. Había hecho unos ahorros y fui a México. Y casualmente dije yo, quiero conocer los hospitales. Yo hago un turismo bien extraño porque a mí me gusta ir a hospitales. O sea, me gusta ver, o sea, me gusta entrar y me gusta ver y digo yo, wow, qué bonito. O sea, es parte de las cosas que me entretiene. O sea que cuando usted va de viaje... Trato de ir a alguno. No a todo el mundo le gusta, ¿verdad? Pero a mí sí me gusta. O sea, me gusta por lo menos verlos de afuera y decir, este está el hospital y todo. Y si me dejan entrar, me emociono y hablo con la gente y todo. O sea, no me importa. Estando ahí, conocí al director de programa de gastroenterología de este hospital privado y me dijo, ¿por qué no aplicas? Y entonces me entrevistó ahí y me dijo, no, me gusta tu actitud y todo. Te espero en octubre para que vengas a hacer los exámenes. O sea, yo no tenía el mínimo plan de hacer eso. Y en octubre, pues ya viajé a México, hice una rotación pequeña con ellos y cuando hice el examen, pues saqué buena nota y luego la entrevista terminó, me dijeron que ya estaba aceptado y que bienvenido. Me dieron la mano, todo el mundo, me empezaron a explicar un montón de cosas y en febrero del siguiente año yo empezaba gastroenterología. Sin embargo, en diciembre pues hubo unas cosas ahí que se salieron de las manos y me avisaron de que la plaza de extranjero ya no iba a ser de extranjero, entonces que pasaba a ser nacional y me votaron. Entonces ya, se acabó ahí la gastroenterología. Yo dije, bueno, está bien, no pasa nada, el otro año vuelvo a intentar. Y el siguiente año ya mi meta era terminar medicina interna. Enfocarme en lo que estaba, me puse a investigar otros lugares y pues ahí ya fue cuando apunté a otro hospital donde había una persona que es el doctor Johnny Serna que me ayudó mucho. Él es un hondureño muy exitoso en México. El doctor fue quien prácticamente me abrió las puertas para que yo pudiera ir a hacer una rotación también a este otro hospital, que es el Hospital Juárez de México, que está ubicado en la Ciudad de México. Y el jefe de programa pues también le gustó la forma en que llevé la rotación y el siguiente año hice mi examen, saqué buena nota y pues ya, entré a gastroenterología. Pero había un detalle. El detalle era que yo no tenía dinero. Entonces pues empecé a tocar puertas. Buscar ese patrocinio, buscar quién me podía dar un préstamo. Yo en ese momento no tenía nada, o sea, nada. Cuando uno estudia medicina no tiene nada. Así es. O sea, a veces el papá le presta a uno algo. A mí me da risa porque la gente, pues, creía que yo tenía dinero. Yo no tenía dinero. O sea, mi papá no nos dejó una herencia, nada. O sea, y de hecho yo me iba en bus hasta 4º año en la carrera. O sea, yo no tenía carro propio. Y cuando llega ese momento, pues voy a los bancos y todo y me dicen, bueno, ¿y usted qué tiene? Tengo un carrito del 2008, yo no sé si eso puede ser una buena garantía. Entonces, pues, los bancos me decían como, lo que le podemos prestar es esto. Ya había solicitado el préstamo del colegio médico, entonces ellos me dijeron, le vamos a prestar esto. Haciendo números, yo me quedaba corto casi en un
70% de todo lo que yo necesitaba. Entonces, un día hablando con un amigo, me dijo, bueno, mira, yo creo que no perdés nada si hablamos con fulano, mengano. Pues la vida es de amigos, pues, Así y de es. conocidos. Y esta persona habló con otra y él le dijo, bueno, que venga el lunes al banco. Y así fue. En el banco me dijeron, solo necesitamos 2 avales que estén bien económicamente y vamos a ver qué podemos hacer. Y me hicieron un plan que yo a eso le digo un milagro de Dios, porque no es un plan común, o sea, no se lo dan a nadie. Y siento que conmigo sí hubo una gran diferencia en cuanto a eso. Y con eso ya me pude ir a estudiar. O sea, yo le digo a la gente que yo me endeudé hasta las orejas de algo que ni tenía, Sí. pero con la garantía de regresar y trabajar y poder pagar ese préstamo, honrar a quien me ayudó en ese momento, ¿no? Y al final logré terminar la gastroenterología, sí, pues con todas las dificultades que conlleva no tener dinero y estar como extranjero afuera donde uno no puede trabajar legalmente, y me dedicaba a otras cosas. Entonces lo que hacía a veces, también di clases, daba tutorías de medicina a universidades privadas en México mientras estudiaba gastroenterología. Y también yo venía de vacaciones a Honduras, pero no venía a vacacionar, sino que programaba pacientes a través de redes sociales, porque sí funcionan, y ponía, voy a estar de tal día a tal día, hay cupos disponibles. Entonces la gente me empezaba a escribir y yo empezaba a agendar, y entonces mis vacaciones era venir a trabajar. Y así lograba hacer algo de dinero que me ayudaba A 1 o 2 meses sustentarse, más. sí. Sí. Doctor, y en todo este proceso que usted me está contando, que realmente es una historia de perseverancia, en decir, lo peor que me pueden decir es no, y aún si me dicen no, voy a seguir, ¿en algún momento usted quiso rendirse? No, de hecho, hay una historia curiosa cuando la gente ve a los R1. R1 en medicina son los niveles, digamos, hay R1, R2, R3, R4, R5 en las carreras. Y el peor año de la vida de un especialista es el R1, porque uno es el recién llegado, no sabe nada, la vida es dura, o sea, los demás son pesados, hay estas cosas tiene que hacer más trabajo, no es igual para todos, o sea, etcétera. Tantas cosas que pasan el primer año de medicina. Pero para mí era, bueno, este día ya terminó, mañana es un día nuevo. O sea, yo nunca pensé en qué barbaridad, esto es una basura, yo me voy. No, yo siempre dije, este día ya lo llevo a las 12 de mediodía. Falta menos que ayer, pues. O sea, cada día yo decía, bueno, un día menos, un día menos, un día menos, un día menos. Y cuando menos acordé, ya era diciembre y ya íbamos a pasar a R2. Y luego cuando todos los no de los bancos y toda esa parte, yo me reía. O sea, en el fondo decía, ¿cómo voy a llegar a decirles, no, ya no me puedo ir porque no tengo cómo sostenerme? Y yo dije, pues me voy y vivo de latas de atún o lo que sea. Yo tengo que buscar una manera allá de sostenerme. Porque creo que el darse por vencido es lo que nos frustra, lo que nos deja medio camino, y es algo que yo nunca tuve porque quería. O sea, mi sueño era llegar. Podrían decir, bueno, con lo de Estados Unidos es lo contrario. Yo podría decir que no es así, porque pues ahí es cuestión de tiempo. Sí, exactamente. El tiempo es el no más fue complejo. que usted dijo, ya no lo voy a seguir intentando. Exactamente. Sino que cambió de plan, pero la meta era la misma. Correcto. De lo que usted nos comentó, doctor, de cómo llega a gastroenterología, ¿realmente gastro siempre fue esa área en la que usted se quería especializar o fue la que le tocó? Esa es una excelente pregunta. Cuando yo era niño y quería estudiar medicina, le voy a contar o sea, yo desde chiquito, si caía un pajarito muerto en el patio, mi papá tenía instrumentos. Entonces le decía, papá, enséñame a hacer
¿cómo se hace una autopsia? Entonces decía como, no, pues hay que cortar así, y con él mirábamos los órganos y él me decía, bueno, este es un corazoncito, este es un pulmón, y me enseñaba, y la parte quirúrgica me llamaba mucho la atención. En las series, en las películas, el héroe siempre es el cirujano, o sea, es el que llega y operémoslo, saquémosle la bala, o sea, y uno se emociona y dice, yo quiero ser él. Y en su momento yo quería estudiar cirugía. Pero cuando llegué a quinto año de medicina, yo hacía talleres de microcirugía también con el doctor Otto, ahí en el Hospital Escuela, y estaba en eso de que me gustaba mucho la cirugía, pero cuando empecé a leer el libro me di cuenta de que se quedaba corto en las explicaciones, porque lo que más le interesaba al libro era cómo enseñar cómo operar, o sea, cuáles eran las técnicas quirúrgicas adecuadas. En cambio, en medicina interna era más explicación y ponía ejemplos y sacaba casos y sacaba lo otro. Entonces fue ganándome la gana de aprender más, y dije yo, no, realmente lo que siempre me ha gustado es entender la medicina y la fisiología. Entonces fue ahí que tomé la decisión de estudiar medicina interna. Me encanta la medicina interna, para mí es apasionante, pero la gastroenterología siempre fue mi foco, porque cuando quería ser cirujano, yo decía, quisiera ser un cirujano de estómago. O sea, quería algo gastrointestinal por fuerza. Y luego cuando ya me fui a medicina interna, yo estaba claro que yo iba a ser gastroenterólogo. Pese que tengo muchos ejemplos buenos en cardiología, tengo muchos buenos ejemplos en endocrinología. De hecho, la doctora Ramos me decía, vos vas a ser endocrinólogo, ¿verdad? Y para que me enseñara yo decía, sí. con el doctor Haroldo también me decía, vas a ser cardiólogo, ¿verdad? Y yo, sí, doctor. Y para que me enseñaran yo decía que sí, porque quería aprender. Sí. Y en internado igual, mis maestros cirujanos me decían, ¿pero vas a ser cirujano? Sí. Ah, bueno, pon este tubo. Entonces yo hacía, porque yo quería aprender. Pero la verdad es que siempre supe que yo quería ser gastroenterólogo. Y hoy que ya lo ejerce. Es lindo. Es lo más lindo que hay. ¿Qué usted podría decir como esto es lo que define gastroenterología? Por esto fue que yo estudié gastroenterología. Gastroenterología no es fácil. Es una rama que la gente cree que solo vemos estómago o que solo hacemos una endoscopía y ya. La verdad es que nosotros vemos funcionamiento esofágico, estructura esofágica, estómago, estructura gástrica, páncreas, estructura pancreática, hígado, estructura hepática, intestino, estructura. Entonces, tenemos que tratar muchos órganos que son sincrónicos. Sí. Y aparte de eso, son la base de la salud. Hoy por hoy, casi todas las investigaciones que se hacen están basadas tanto en la microbiota o basadas en las hormonas que se producen en el intestino. El medicamento boom que hay hoy viene del intestino delgado. Ahí viene esa señalización que se llama GLP. Entonces, nosotros sabemos que la base de la salud viene de la parte alimentaria. Y esa parte también de cómo enferma el paciente de gastro es muy interesante. Y hay pacientes que mejoran mucho, pero no se curan. Sí. Y hay pacientes que se curan y hay otros pacientes que pues evolucionan. Pero uno poco a poco les va ayudando para que su enfermedad sea llevadera. Ya en este momento, doctor, que usted regresa a Honduras con una deuda, ¿verdad?, que tenía que honrar, trabaja, se esfuerza, todo su esfuerzo ha dado frutos, porque usted tiene agenda llena, por meses, por años, encontrar un cupo con usted es difícil. ¿Cómo logra usted mantener esa humildad a pesar de todo el éxito que le rodea actualmente? Pues dicen que uno deja de ser humilde cuando dice, es que yo soy humilde. La verdad es que, bueno, yo soy realista. El país está en necesidad de gastroenterólogos. Solo en Tegucigalpa vemos 12 gastroenterólogos y estamos hablando de una población de casi los 2 millones. Entonces, si hacemos números, pues son casi 110,000 pacientes por cada gastro.
o 110,000 personas por cada gastroenterólogo. Entonces, yo sé que la demanda es alta. Y lo que usted me está diciendo, pues también sé que en Honduras la recomendación es importante. Aquí la gente va un día a un doctor y si se sintió bien tratado, va a recomendar. O sea, va a decirle, mira, yo fui donde él, me trató bien, aunque lo que yo tengo no se cura, él me lo explicó. Y ya, con eso se abre mucho la puerta. Yo creo que es importante mi trabajo y que cambio vidas. Entonces, no lo veo como un éxito, lo veo más bien como algo que va a marcar la diferencia entre una persona y otra. Lastimosamente diagnosticamos cáncer, sí, y eso lo hacemos muy seguido. Quisiera yo decir, no, el último cáncer gástrico que vi fue hace 8 meses. No es cierto. Todos los meses diagnosticamos una lesión, diagnosticamos un cáncer, o me toca dar la noticia de que el paciente ya está cirrótico y que su hígado ya está muy afectado y que requiere otro tipo de cuidado. Sin embargo, eso es la importancia de mi trabajo. Eso es lo que yo veo como el fruto de lo que yo he sembrado. O sea, que cada día puedo ayudar a alguien más. No lo veo como, sí, qué bueno que tengo la agenda a reventar. Yo creo que es parte de lo que a mí me toca hacer y que me gusta. Gracias a Dios me encanta. Doctor, ¿y qué sigue en la vida de Gustavo Ramos? ¿Qué proyectos quedan pendientes? ¿Qué metas quisiera alcanzar ya siendo el especialista que es hoy? Bueno, siempre es bueno tener proyectos. Sí. El sueño o mi sueño sería tener una clínica exclusiva de gastroenterología, donde tengamos los equipos de última generación, donde ahí mismo tengamos al radiólogo, tengamos ahí mismo al nutricionista, tengamos laboratorio con los exámenes especiales que nosotros necesitamos, tener las herramientas de evaluación hepática. Algunas cosas ya pues se han, digamos que visualizado y estamos buscando ya entrar a ese proyecto. Obviamente yo quisiera seguir creciendo académicamente. Hay cosas, yo soy muy meticuloso, entonces si hay algo que yo quiero aprender, no lo aprendo a la brava, sino que busco la manera académica de entrar a eso. Estaba pensando en entrar a un curso de resección endoscópica de mucosa, que es algo que en Honduras no se hace, que es una necesidad de país, porque ya en Costa Rica se está haciendo, en Guatemala algunos colegas, en México hace muchos años se hace, en Estados Unidos no digamos. Entonces entrar nosotros también en esa carrera, no quedarnos pequeños, que es lo que nos ha caracterizado, cambiar la mentalidad de que podemos crecer como país y demostrar al mundo de que también somos buenos especialistas, que también queremos aprender. Dentro de mis proyectos también está estudiar otra carrera. Quiero estudiar contabilidad porque no sé nada de contabilidad, entonces quisiera aprender. Sí. A mí me dicen, saca un diplomado para... No, pero yo quiero graduarme otra vez. Entonces, yo creo que los proyectos siempre tienen que estar. La vida no puede ser solo trabajo. Eso también lo he aprendido. He llevado un balance de mi vida personal con el trabajo. También eso sé que afecta la consulta, pero tampoco puedo ver a 50 personas al día. Eso es ilógico. Y también tengo que dedicarme tiempo. Si yo estoy dando consejos de salud, si yo les estoy diciendo haga ejercicio, coma saludable, y yo paso desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en un consultorio, bien difícil que pueda hacer ejercicio, bien difícil que pueda comer saludable. Entonces hay momentos en que me dedico a mi persona, donde voy a hacer ejercicio, donde voy a buscar a comprar las cosas en el mayoreo, súper buenos vegetales, los recomiendo. Y sí busco ese balance de vida entre mi vida personal, mi familia, que es muy importante, y que son mi apoyo hoy. Entonces eso también lo tengo bien claro. Mencionando esa área como social, ¿verdad, doctor? Del médico, usted también viaja a congresos a actualizarse, y eso le sirve también a usted tener una parte de recreación. Pero ¿qué siente ese Gustavo Ramos de años atrás de verse ahora asistir a congresos internacionales en gastroenterología y saber que usted está como expositor, pero también como participante?
No, eso es un sueño. O sea, a veces, eh, o sea, uno cuando está estudiando hace héroes. Ujú. Y de repente uno dice, puchica, algún día voy a estar en este escenario, algún día voy a conocer al que hizo esto, algún día voy a tener cercano a fulano. Cuando yo era R1 de gastro, miraba videos de unas colonoscopías, o sea, técnicas de un maestro en Estados Unidos que es de los cracks de los cracks. Y casualmente ahorita en mayo me acerqué a él y le dije, usted es famoso. Y él me dijo, me quedó viendo y me dice, ¿por qué? Yo vivo en Honduras. Y yo miraba sus videos cuando estaba estudiando gastro en México. Y él me dice, es el mejor comentario que me han dado en mi vida, me dice. Me encanta de que pude llegar a ti, que no sé qué. Y me dio su contacto. O sea, conocí a uno de mis héroes ahí. O sea, y hoy he podido compartir escenario con gente de Cleveland Clinic, he podido compartir con gente de México que es renombrada a nivel mundial. O sea, y eso es un sueño. O sea, es el sueño de niño que uno tiene Sí. de poder llegar lejos y no es la fama, es como poder expresar ideas nuevas y poder llevar cosas nuevas y tratar de elevar al país de donde nos miran, pues, porque lastimosamente siempre salimos punteando en cosas malas. Sí. Ya es momento de que también vean las cosas buenas de nuestro país y que aquí hay gente buena, que quiere crecer y que quiere aprender y que quiere investigar y que quiere hacer cosas nuevas para la salud del mundo, ¿no? No solamente la de nuestra población. Doctor, yo creo que usted es la persona indicada para poder hablar desde empezar de cero, empezar desde el sacrificio, perseverar y alcanzar las metas que uno se proponga. Entonces, quisiera que usted les pudiera dejar un mensaje final a esos médicos jóvenes o cualquier personal de salud que ha enfrentado estos desafíos, que muchas veces han habido intentos de rendirse, que usted les pudiera dar un mensaje de cómo su experiencia al día de hoy ha valido la pena todos los esfuerzos que usted ha hecho. Yo eso lo voy a resumir en una cosa. Cuando yo estaba en Ciudad de México, estaba haciendo una rotación en un hospital que quedaba del otro lado de la ciudad. Y entonces yo tenía que subirme al metro a las 4 de la mañana para llegar al otro lado de la ciudad y entrar a las 7 a la rotación a la que estaba. Porque yo vivía del otro lado, de Ciudad de México es enorme. Y de regreso yo salía a las 5 de la tarde, que al igual que Honduras es la hora pico, todo el mundo sale a esa hora y había mucha gente en el metro y no siempre uno lograba irse sentado o no llegaba al tren a tiempo, entonces tenía que estar esperando varias salidas de tren para poderse subir y iba uno como sardina ahí metido. Entonces yo me acuerdo una vez viéndome al espejo, agarrado del tubo, me quedaba viendo y me decía, vale la pena, va a valer la pena, vale la pena, va a valer la pena. Y me sentía feliz y me miraba y decía yo, esto es un paso de la carrera que yo estoy haciendo. Esto solo es un paso y va a valer la pena. Y hoy por hoy yo no me arrepiento de nada. Esa frase lo mantuvo de pie. Va a valer la pena, va a valer la pena. Todos los días. Y eso desde el primer año de medicina hasta el último año de gastroenterología, siempre pensé que valía la pena porque era cumplir el sueño. El sueño era ser doctor y hacer lo que uno quiere hacer. Entonces, creo que esa es la parte más importante. Los obstáculos todos tenemos, todos vamos a tener. No hay camino fácil. O sea, y en ese momento es donde uno tiene que tomar decisión y decir, lo voy a hacer, sin importar las cosas que pasen en medio. Doctor, y en su experiencia, ¿qué pesa más para lograr su sueño? ¿La perseverancia, el talento o la fe? Las tres. Creo que no hay forma de que pueda cumplir un objetivo en general si no tiene las tres. La verdad que cuando uno no tiene, bueno, hay personas que no tienen creencias,
otras que sí, pero también esa parte espiritual es sumamente importante. Yo siempre sentí ese apoyo de parte de Dios, o sea, no puedo decirlo de otra manera. Tantas cosas que pasaron cuando mi papá murió que a mí no me hace dudar la creencia de Dios. O sea, aunque la ciencia hoy por hoy sea diferente, la gente sea más apática hacia ese tema, pues mi creencia, o sea, porque yo hablo de mí, de la experiencia que tuve, realmente, y se los digo, o sea, también cuando yo busqué ayuda para ese préstamo, para poderme ir, fue Dios quien me dio la puerta, pues, o sea, ya todo el mundo me había dicho que no. Entonces, no puedo yo obviar esa parte de mí y el agradecimiento eterno que tengo yo hacia Dios, y la parte de también ser determinado en lo que uno quiere, buscar ese sueño, buscar los caminos. No siempre las cosas salen como uno quiere. O sea, yo quería estudiar en Estados Unidos, no podía hacerlo, y el camino que tomé ha sido el mejor. Y el haber regresado a mi país, porque a mí me ofrecieron trabajo en México. Me dijeron, no te vayas, o sea, quédate aquí, vas a trabajar acá, aquí, allá, acá. O sea, yo pude haber tenido una vida en otro país, pero la patria me llamaba, y también quería estar con mi familia, porque no había estado con mi familia cercana en ese momento, y luego pues vino la pandemia, y yo agradecí a Dios nuevamente el haber estado aquí cuando pegó la pandemia, porque pude estar atento a mi mamá, pude servirla, se enfermó, la tuve que hospitalizar 9,000 millones de veces, que no hubiera podido hacerlo si hubiera estado en México. Probablemente todo hubiera sido una historia diferente y mi mamá hoy no estuviera aquí. Entonces, pues Dios tenía un camino para mí, me ha dado una vida con sus problemas, como todo mundo, pero también sé que soy bendecido, pues. Doctor, gracias por haber abierto su corazón, haber aceptado la invitación. Gracias. Sé que usted pasa muy ocupado y realmente... Costó lograr esto. Sí. Le voy a decir que, ¿sí? Que esto no fue tan fácil. Me siento honrada de que haya aceptado venir a este espacio, haber creído en este proyecto. Y puedo decir que su historia es una historia donde nos enseña que para alcanzar nuestros sueños ocupamos fe, paciencia, perseverancia y sacrificio. Me encantaría que cerráramos este lindo espacio para darle ese mensaje a esas personas, sean médicos o no médicos, porque sabemos que todos nos enfrentamos a este tipo de situaciones, de cómo convertir esas adversidades en el catalizador para alcanzar lo que anhelamos. Básicamente es pensar en un objetivo, buscar la meta de lo que uno quiere y buscar todos los caminos posibles. No buscar la parte mala, sino la parte buena donde me puedo ir. Si siempre estamos pensando en la parte mala, nunca vamos a lograr nada. Tenemos que buscar el objetivo que queremos y enfocarnos en ello hasta que lo logremos. Y si eso toma un par de años, va a tomar un par de años. A eso yo lo tenía claro también. Hay gente que me dijo, doctor, pero 14, 15 años. Sí, eso me tomó, pero soy feliz. No me equivoqué. Tengo felicidad. Entonces, no hay peor cosa que ser infeliz en lo que usted hace. Sí. Y tiene que buscar ese camino de felicidad. Y la felicidad viene de nuestro esfuerzo también. Gracias a usted en casa por haberse quedado hasta el final de esta historia de éxito que quisimos compartir con ustedes en conmemoración al mes del Día del Hombre. Por si no lo sabían, en noviembre se conmemora. Hoy aprendí eso. Sí, y quería traer ese ejemplo, ¿verdad? De que también los hombres se enfrentan a este tipo de situaciones, siempre tienen adversidades que superar, pero creo que Dios les ha dado ese carácter para poder ir pasando uno por uno. Así que gracias a ustedes en casa por haber abierto las puertas de su casa a Anatomía de una Historia, y hoy conocimos la historia detrás de la bata del doctor Gustavo Ramos. Muchas gracias.